Son las 7 de la mañana con 15 minutos, tiempo de una pausa, y cuando regresemos estará con nosotros Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Vamos a hablar sobre el proyecto urgente de ley para defender el empleo, reduciendo salarios. Toca el problema de fondo, cómo puede el sector productivo privado crear y mantener empleos. Regresamos, quédese en nuestra sintonía. El derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital. Es la armonía, la conciliación, el acercamiento común de uno y del otro. Lo dijo José Martí, precursor de la independencia de Cuba. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Stephanie. Buenos días. Buenos días. ¿Ha quedado clara la posición de los trabajadores frente al proyecto de ley de optimización laboral que permite, entre otras cosas, reducir las horas de trabajo y por ende bajar las remuneraciones? No están de acuerdo, y en su mayoría porque creen que no soluciona el problema de fondo, el origen, es decir, ¿qué está provocando estas pérdidas de empleo? ¿Habría más bien que ir hacia allá? Gracias, Stephanie. Mire, es evidente que un proyecto de ley por sí solo no puede solucionar problemas estructurales relacionados al empleo o a la actividad económica en su conjunto. Sin embargo, nosotros creemos que en ciertos conceptos el proyecto de ley tiene ventajas que deben ser pulidas para evitar que el desempleo se incremente, es decir, en esencia, proteger el empleo existente. Nosotros siempre hemos sido y vamos a seguir velando con propuestas que permitan generar más empleo a los ecuatorianos. Eso ha sido nuestro norte de actuación. Pero también entendemos que las circunstancias actuales del país demandan ejercicios que permitan sostener el empleo de los ecuatorianos y evitar que el peso del ajuste caiga en las clases más vulnerables. Es allí donde el proyecto de ley tiene algunos conceptos como el de adaptabilidad laboral que sin duda tienen que ser perfeccionados, Stephanie, porque lo peor que nos puede pasar es que frente a un proyecto de ley que se apruebe en el legislativo, no haya una aplicación consecuente en el futuro por ciertos temas que vemos con preocupación en este marco normativo propuesto. Ahora, dada la situación económica, el preservar, mantener los empleos ya podría ser visto como un logro, pero aún en tiempos de crisis, ¿se puede hablar de oportunidades de generación en cambio de empleo? Sí, evidentemente va a haber sectores que tengan que aprovechar la oportunidad en esta situación económica y ello va a depender de las políticas públicas que se adopten también alrededor de esto. Pero si usted me permite hacer algunas reflexiones en relación al proyecto de ley. En cuanto a la reducción de la jornada, creemos nosotros que es necesario darle mucha más agilidad y eficacia para que pueda ser aprovechado el mecanismo. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Por ejemplo, que no intervenga el Ministerio de Trabajo en ese acuerdo mutuo entre empleador y trabajador. Exactamente, se establece, por ejemplo, en este proyecto de ley que una vez que el empleador y el trabajador hayan llegado a un acuerdo, que es lo realmente de fondo en este concepto de adaptabilidad laboral, que ese acuerdo sea tramitado a través del Ministerio del Trabajo. No vemos el propósito de un ejercicio de esta naturaleza porque eso puede retrasar la aplicabilidad. Y consecuentemente con este esquema de empresas que están en una situación económica complicada, tenemos que hacer preguntas sobre los temas estructurales, Stephanie. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el impuesto mínimo? Que es un tema que nosotros hemos venido planteando como preocupación durante varios años. Este año, particularmente, se va a acentuar la distorsión que genera ese impuesto, porque hay un grupo de empresas que pueden acogerse a este mecanismo de jornada laboral entendiendo que la actividad económica se ha reducido, pero van a tener que seguir pagando el anticipo y posteriormente el impuesto mínimo sobre los ingresos pasados, sobre la operación pasada. Este año va a ser completamente atípico. El otro tema también en el que creemos nosotros que hay que hacer algunos ajustes está relacionado con el empleo juvenil. Allí se propone un mecanismo que permita garantizar mayor empleabilidad a los jóvenes de entre 18 y 24 años. El año pasado, según las cifras del INEC, 170,000 ecuatorianos tenían desempleo del total
total de desempleados estaban en el rango de 18 a 26 años. Estamos hablando del 40%, que ha crecido en 20.000 personas del último año. Entonces, hay un problema grave allí. ¿Cómo solucionarlo? Pues bien, se plantea una alternativa que creemos que tiene que ser completada con mayor dinamismo y que permita, al final del día, que los incentivos no se desdibujen con una excesiva rigidez laboral. Particularmente en este caso lo que planteamos es que el mecanismo de terminación de relación laboral en ese contrato sea mediante un desahucio por acuerdo entre las partes y no como lo establece el proyecto de ley. Ahora, ¿qué medidas a corto plazo, eso en relación a los jóvenes, el impuesto a la renta, pero qué otras medidas a corto plazo creen que el gobierno sí puede tomar para que las empresas, conseguir el fin, que es que las empresas sean sostenibles, que reduzcan las cifras de desempleo y que, en los casos que se pueda, logren generar nuevas fuentes de ocupación? Usted ya hacía referencia a dos medidas que serían importantes. Bueno, ¿cuáles más se pueden proponer a corto plazo buscando soluciones? Mire, a corto plazo creemos que es importante entregar una señal distinta a los mercados, tanto locales como externos, en un ambiente mucho más dinámico para que la actividad productiva pueda recuperar la confianza general y poder generar mayor inversión en el país. Hemos estado trabajando con las autoridades en cómo potenciar el mecanismo de ley de alianza público-privada. Creemos que allí hay un espacio importante. ¿Por qué? Porque si observamos las cifras, por ejemplo, de países vecinos como el Perú, se han logrado revertir problemas en un año relacionados con la balanza de pagos con el ingreso de divisas, no restringiéndolo al flujo de divisas. Y consecuentemente no solamente, Stephanie, son las decisiones que se toman, sino las decisiones que se dejan de tomar. Y en esa dinámica nos parece importante evitar por el momento medidas de restricción comercial que puedan afectar más a la actividad económica, que puedan profundizar la complejidad que están viviendo las empresas, particularmente en el sector comercial. Han hablado de la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que eso les daría más liquidez, pero eso es un impuesto. Está también el impuesto a la salida de divisas, las sobretasas que ahora se podrían prolongar, el ICE. ¿Qué se debería hacer con ellos? Mire, en el caso de las sobretasas creemos que hay que tener una discusión sobre lo estructural nuevamente. Definir si es que la solución al problema de balanza de pagos es mediante la restricción de divisas o el ingreso mayor de divisas. Nosotros somos partidarios, evidentemente, del mayor ingreso de divisas. Si se observan las cifras del Perú, insisto, se logró corregir un problema de balanza de pagos a través de la inyección rápida de inversión extranjera directa. Pero eso necesita de un conjunto de decisiones que tienen que ser aceleradas. Los acuerdos comerciales, por ejemplo, un acuerdo y un acercamiento rápido con los Estados Unidos, acelerar el proceso que ya está avanzado en el caso de la Unión Europea y no poner en riesgo los esquemas tanto regionales como multilaterales con medidas que pueden generar una serie de retaliaciones al futuro, Stephanie. Bueno, pero es que esas medidas, según las políticas del gobierno, han ayudado, por un lado, Carlos Mas Carrasco decía ayer, a mantener la dolarización con impuestos como el de la salida de divisas, y por otro lado sí tienen un fin recaudatorio. Pero ¿qué pasa con ello? Porque ya en enero de ese año vimos lo que se proyectaba desde el 2015 y es esa baja en la recaudación tributaria. Entonces empieza un nuevo círculo vicioso. ¿Cómo salir del círculo vicioso? Nosotros creemos que se logra con mayor inversión, más empleo, que a su vez, Stephanie, genera mayor recaudación. Ciertamente es compleja la situación en el cortísimo plazo, pero si no tomamos las decisiones correctas, si no se estructura un programa más global en términos económicos, de política pública relacionada con el ámbito productivo, va a ser muy difícil que esto podamos corregirlo en el corto plazo. Estamos planteando medidas alternativas inmediatas, como esta de proteger el empleo mediante la adaptabilidad laboral, mediante la corrección del impuesto mínimo, pero tenemos que sentarnos a trabajar en una proyección de mediano y de largo plazo, porque es probable, Stephanie, que podamos apagar algunos incendios este año, pero al final del día no vamos a tener una estructura para lograr salir competitivamente en el mediano plazo. Y luego, ¿qué pasa si la crisis no pasa? Si se sigue extendiendo los problemas. Y pregunto por qué. Ayer el gobierno dijo que las salvaguardias, las sobretasas se podrían extender más allá de junio. ¿Esto ustedes lo sabían? ¿Esto afecta el acuerdo con la Unión Europea? ¿Qué es lo que están planteando ustedes
en relación a cuál ha sido la afectación a la industria, a la producción, a la actividad económica y el que se siga extendiendo las sobretasas? Mire, creo que las cifras, Stephanie, son importantes. En el mes de enero, las estimaciones que nosotros tenemos es que aproximadamente las importaciones se redujeron frente a 2016 en un poco más del 30%. ¿A qué punto quiero llegar con esto? Es que la actividad económica en general se está contrayendo de tal manera que las importaciones por sí solas van a tomar una dinámica de reducción en los próximos meses, tanto por el lado del consumo directo, importaciones de bienes de consumo, cuanto por la importación de materias primas, insumos y bienes de capital relacionadas con la actividad productiva de venta local y de exportación. Entonces, allí hay que dejar que el mercado tenga un ajuste natural en el mediano plazo, porque de lo contrario, los riesgos inherentes a una medida de esta naturaleza pueden ser muy altos. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea tenemos un riesgo de que se complique el acuerdo con la Unión Europea. En el caso de los andinos también, las normas andinas eliminan la posibilidad de introducir mecanismos que distorsionen el comercio y así con el resto de socios comerciales. Entonces, en ese caso, nuestro punto de vista es que como están las importaciones, como han venido comportándose este año, aproximadamente la recaudación o la reducción de importaciones va a ser de cerca de 2.000 millones de dólares, con lo cual la balanza de pagos puede resistir y si es que a eso le damos más dinámica con inversión extranjera que pueda capitalizarse rápidamente este año, vamos a tener un problema estructural ya medianamente resuelto y sobre todo encauzado hacia una resolución de mediano plazo. Las observaciones y algunas de las propuestas de Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Esteban.